Muy buen día, hermanos. Señor les continúe bendiciendo a todos. Bienvenidos nuevamente. Gracias al Señor nuevamente por este tiempo. Y hoy vamos a continuar con una de las series de la bendita palabra de Dios que se nos ha permitido tener en esta iglesia local. Recuerden que entre todo el trabajo de planeación, los sermones, las series, las exposiciones de la palabra, también hay un tema particular que estamos tratando este semestre y es el de la ley de Dios. Hemos tratado hasta este momento 2 sermones sobre este asunto particular. Hemos estado hablando en contra del antinomianismo, en contra del legalismo y poniendo en su lugar correcto, en su lugar bíblico a la ley de Dios, que cuando me refiero a la ley de Dios estamos hablando de los 10 mandamientos, de la ley moral, de aquella ley que desde el principio Dios puso en el corazón de Adán y Eva, que después amplió a través de la ley mosaica y que hoy nosotros en el nuevo pacto, entonces aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, Dios ha escrito esa ley en nuestros corazones, ya no para condenarnos, sino para que podamos vivir por medio de ella y seguir el estándar de santidad de Dios. Y por eso hoy, mis hermanos, en esta mañana yo quisiera continuar con esta serie y he titulado mi sermón El uso evangelístico de la ley de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana y en este tiempo. Señor Dios bueno, te damos mil gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús que hemos recibido. Gracias, Señor, porque nos permites tener el privilegio de tener un lugar, de tener una familia, de tener una iglesia en la cual reunirnos y adorarte solamente a ti. Y también, Señor, tu palabra preciosa, infalible, inerrante, inspirada, completa, Señor, que nos ayuda y nos guía día a día, que nos da consuelo y esperanza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en esta mañana con ella y que podamos seguir desarrollando este tema maravilloso que nos has concedido como iglesia aprender, recordar y poder desarrollar en nuestras vidas. Señor, darnos de tu luz, ilumínanos para que podamos comprender estas verdades y ayúdame a mí, Señor, también a ser claro con lo que quiero compartir en esta mañana y a que me pueda dar a entender a mis hermanos. Pero ayúdanos, Señor, en tu Santo Espíritu para que esto lo atesoremos en nuestros corazones y lo pongamos en práctica en nuestras vidas también. Alabado sea, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En algunas iglesias, algunos pastores, algunos predicadores, al hablar del Evangelio, mis hermanos, dicen frases como la siguiente: declaramos victoria, dicen ellos. Reprendemos todo espíritu, suprimimos toda maldición. Dicen ellos, conviértase a Jesús para que Él restaure su matrimonio. Conviértase a Jesús para que Él sane a su ser querido. Conviértase a Jesús para que mejore su situación financiera. Tal vez estas son algunas de las frases que algunos supuestos evangelistas o llamados predicadores del Evangelio promulgan por la televisión, por el internet y aún en las iglesias. Y creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí en esta mañana, hemos escuchado esas frases. Y muchos de nosotros hemos acudido a las iglesias para escuchar eso también. A veces no vemos cuál es nuestro verdadero problema delante del Señor, sino que creemos que nuestros problemas son las finanzas, tal vez que no me salió el trabajo que quería, tal vez que mi familiar sí está enfermo. Y todas estas diversas dificultades que se presentan en nuestras vidas son las que utilizan estos supuestos predicadores del Evangelio para llamarnos según a ese Evangelio, para predicarnos el Evangelio. Pero para ellos el Evangelio es todo esto, es declarar victoria, es reprender los espíritus, es suprimir las maldiciones, es que cambie nuestro hogar, es que nos convirtamos
para que se sane esa persona que queremos y todas estas cosas. Para ellos es esto el Evangelio, pero nada más lejos de la verdad, hermanos, porque en estas frases que acabé de mencionar, aunque suenan a veces atractivas, se alude más a la emoción que a lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto que nosotros queremos que nuestros seres queridos se sanen. Por supuesto que queremos tener una mejor situación financiera, pero eso no es el Evangelio. Hermana, qué pena. Aquí. Creo que la hermana se le cortó. Disculpen, hermanos, pero es que es una hermana que ella no puede asistir, entonces ella a veces se comunica así. Bien, entonces, como les estaba diciendo, todas estas frases, todas estas formas en las que estos predicadores hablan, están lejos de la verdad. El deseo de mejorar alguna situación personal en la que el hombre no se encuentra bien es algo natural, pero mi pregunta ¿es eso el Evangelio? ¿Es eso lo que la palabra de Dios enseña acerca del Evangelio? ¿Dónde está Cristo, por ejemplo? ¿Dónde está la obra de Cristo? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para saldar nuestras deudas financieras? ¿Para que podamos tener una mejor salud? ¿Para que no estemos tristes sino alegres? Por supuesto que no, hermanos. Además de esto, no solamente pasa esto, sino que algunos, al predicar el Evangelio, excluyen la realidad de la depravación humana. Excluyen la realidad de que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como afirma la palabra de Dios. Y que solo hay un camino de salvación, ¿de qué? De la condenación eterna. Ellos no hablan del infierno. Noten, por ejemplo, lo que decía este himno, la hermosa visión de la cruz, porque a nuestros pies estaba abierto el infierno, para allá íbamos, o para allá van algunos todavía que me están escuchando, si no creen en el Señor Jesucristo. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, hemos sido rescatados de ese infierno, pero no se habla del infierno porque suena feo, porque de pronto las personas entonces no van a asistir a la congregación, porque las personas de pronto no van a ofrendar, porque las personas de pronto no van a querer decir que son cristianos. Es mejor no hablar del infierno, es mejor no hablar de la condenación eterna, es mejor no hablar de la ley de Dios. El Dios que ellos predican, hermanos, no es el de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que es amor, pero es un Dios que es justo, porque Él revela en su palabra también su justa ira contra los pecadores. Ahora, las personas se podrían ofender y pues eso no conviene para los números de una iglesia. Y eso es lo que normalmente piensan estos predicadores del Evangelio, de la prosperidad, todos estos falsos evangelistas que ni siquiera saben qué es el Evangelio. Pero hermanos, al ir a la palabra de Dios, al ir a la Biblia, podemos saber cuál es la forma correcta de predicar el Evangelio. Y una y otra vez, gracias al Señor, en esta iglesia, año tras año, se ha enseñado qué es el Evangelio. Se ha tratado sobre este tema, pero hoy quisiera traer un elemento particular que es indispensable para predicar el Evangelio en un mundo que no conoce a Dios. En un mundo que no conoce ni siquiera la condición en la que está, que es de muerte. En un mundo que no sabe sobre un juicio si no creen en Cristo Jesús. Y ese elemento particular de la ley de Dios es lo que se conoce como la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios. Es la ley de Dios la que mostrará al pecador su condición. Él se mirará al espejo de la ley y verá cuán sucio está, y esta misma ley le mostrará cuál es el camino que debe seguir. Esa ley le va a mostrar lo incapacitado que está, porque está muerto. Esa ley, por eso en las Escrituras ha sido llamada el ministerio de muerte, porque lo que hace la ley no es salvar,
La ley nunca ha salvado al hombre, por cuanto el hombre está incapacitado totalmente para ser salvo por ella. Pero la ley va a mostrar en el hombre que no la puede cumplir, que es imposible para él porque está totalmente depravado, pero esa ley va a mostrar a uno que sí la puede cumplir, a uno que la cumplió perfectamente y que en ese que la cumplió y en su justicia es que debemos creer para ser salvados de esa condenación por medio de la fe sola, nada más. Así que de eso yo quiero hablar en esta mañana, hermanos, porque esto no se trata de sentirse bien, esto no se trata de resolver un problema financiero o tener una actitud positiva y victoriosa frente a cada situación. Se trata de resolver el problema más grande que cada uno de nosotros tiene. Esto es, que nos iremos al infierno si no creemos en Jesús. Solo en Él hay salvación. El resto son cosas de menor importancia en relación a este problema tan grande. Y la buena noticia, hermanos, es que Cristo, dice la palabra, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Noten un elemento de la ley de Dios implícito allí. De pronto lo mencioné rápidamente. Este es un texto que aparece en 1 Corintios, pero allí dice que Cristo murió por nuestros pecados. Nunca el Evangelio está desligado de la ley de Dios, aún en lo implícito. ¿Dónde encontramos la ley allí? Cuando dice nuestros pecados. ¿Cómo sabemos que hemos pecado? Dice Juan, porque pecar es transgredir la ley de Dios. Y si no sabemos qué es la ley, si no conocemos esta ley, entonces no sabremos qué es pecado. Pero como ya he argumentado en otros sermones, aún nuestra conciencia nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos. Así que, mis hermanos, de eso quiero tratar en esta mañana, y mi propósito es mostrarles que la ley de Dios, es decir, la ley moral, tiene un uso evangelístico, mostrando nuestra incapacidad por un lado, pero por otro, mostrando la perfecta justicia de Cristo, que es acreditada a todo aquel que cree. Eso es lo que yo voy a intentar demostrarles en esta mañana, que la ley de Dios tiene un uso evangelístico y que esta ley muestra la incapacidad del hombre, pero la suficiencia de Cristo. Y en eso vamos a estar entonces enfocados en esta mañana. En primer lugar, entonces, yo quiero mostrarles cómo la ley de Dios es usada en el Evangelio. Y para eso he escogido algunos ejemplos muy importantes, pero no únicos, en la misma palabra. Un teólogo, por ejemplo, dijo una vez: no creo que ningún hombre predique el Evangelio si no predica la ley. Y para comprobar esta afirmación, por ejemplo, quisiera que fuéramos a la fuente de toda autoridad y así ver el patrón bíblico del uso evangelístico de la ley de Dios. Por ejemplo, empecemos con Cristo. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo número 16. Mateo 19, verso número 16. Dice la palabra allí, Mateo 19, 16, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando el Señor Jesús habla con el joven rico, lo primero que le dice allí en ese texto es: ¿quién es el único bueno? Esto es importante, porque noten cómo el joven rico viene a pararse delante de Cristo. Él viene a pararse como un hombre bueno y dice: maestro bueno. Ahí no está reconociendo la divinidad de Cristo, no está reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios. Él en su mente está pensando que Cristo es un maestro bueno, como él también lo es, bueno, y le habla a iguales. Por eso es que el Señor Jesús le responde eso: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay un bueno, que es Dios. O sea, Cristo sabía que este hombre lo estaba reconociendo como otro hombre más, que es bondadoso, que es bueno. Y Cristo está diciendo: no, el único bueno es Dios. Pero para argumentarle que el único bueno es Dios, lo que va a hacer es exponerle la ley. Y va a utilizar como ejemplo una de las dos tablas de piedra, la segunda, que tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos mandamientos tiene la segunda tabla, hermanos? 6. Pero si ustedes notan en este verso y en los otros evangelios que también citan este evento, solamente el Señor Jesús utiliza 5 en primer lugar. Dice: no hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero falta uno: no codiciarás. Y precisamente después de que el joven rico cree que es bueno, de que dice: no, yo he cumplido todo esto, que sabemos en verdad que no es cierto. Tal vez en la visión que tenía este joven, él lo veía de manera superficial, como muchos en aquel entonces lo veían, y como hoy día también, ¿no? Algunos, cuando uno les pregunta si son malos, si se van a ir al infierno, dicen: no, yo no he matado, yo no he robado tal vez, yo honro a mi padre y a mi madre. Pero ahí es donde viene la palabra, por ejemplo, y Cristo en el Sermón del Monte amplía esta realidad y muestra cuál era la verdadera razón de la ley moral cuando Dios la quiso decir en voz audible delante del pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y que la respuesta de los hombres no debería ser: sí, yo creo que sí, sino la misma respuesta de los israelitas allí, y era: habla tú, Moisés, con él y habla con nosotros, y no hable él con nosotros para que no muramos. Esa es la misma actitud que deberíamos tener. Pero entonces el joven rico, cuando habla con el Señor Jesús, confía en que es bueno, confía en que Él lo puede hacer. Y por eso le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Noten, es la capacidad de Él. Pero ¿cómo responde Jesús? Usa la ley. Y va a usar la ley para que el joven conozca el pecado que hay en él, y para que así pueda confiar en el único bueno y suficiente para salvación. Porque más adelante dice el Señor: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sin embargo, aún noten el uso de la ley en lo que Cristo le está diciendo al joven, porque el Señor va a mostrar la verdadera condición del joven, que no era tan justa como él creía de sí mismo. Jesús usa como ejemplo entonces esta segunda tabla de la ley, que la podemos resumir en una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero deja ese mandamiento al final, la codicia, para que cuando él respondiera, esto lo rematara totalmente. Jesús no le dijo al joven: sígueme y serás prosperado. Jesús no le dijo al joven: pacta conmigo, suprime toda maldición. No, Jesús descubrió la codicia del joven por las riquezas al no ser capaz de renunciar a ellas para seguir a Jesús. Y le mostró que era un impío, aunque pensaba que era un santo. Ahora, lamentablemente, en este caso, pasa algo, y es que el joven no responde al Evangelio, no responde con fe, no dice: sí, Señor Jesús, soy un pecador, necesito de ti, sino que ¿qué hace? Se va. Pero noten cómo el Señor Jesús está predicando el Evangelio, dice: sígueme, solamente hay uno bueno, es Dios, soy yo el que estoy delante tuyo.
Y él no entiende, dice, no, yo he guardado los mandamientos, yo me salvaré. Pero aún pensando de esa manera, el Señor lo hace caer en cuenta de su codicia. Además, recordemos el relato del Evangelio de Juan sobre el encuentro de Jesús con la samaritana, por ejemplo, en Juan capítulo número 4, como otro ejemplo del uso de la ley. Vamos allí, Juan capítulo número 4. Ahora recuerden que estamos viendo como ese patrón, como el uso de la ley en el Evangelio. Este es un primer ejemplo y muy explícito, pero en Juan capítulo número 4 vamos a encontrar otro evento que va a resultar diferente al que acabamos de ver allí en Mateo. Este evento es el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Juan capítulo número 4, verso número 16. Está hablando entonces con esta mujer samaritana, el Señor Jesús está allí en el pozo, están teniendo esta conversación acerca del agua. Y leámoslo desde el versículo 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál agua? El Señor ya le había hablado acerca del Evangelio en el versículo 13 y 14. Noten, por ejemplo, el 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, que la samaritana y el Señor Jesús estaban teniendo una conversación acerca del Evangelio, acerca de esa salvación que solamente se puede obtener por fe. Y ahí la samaritana entonces debería decir lo que dijo en el versículo 15, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla, y el Señor debería haberle dicho, tómala, y ya, te salvaste. Pero miren lo que hace el Señor Jesús en el versículo número 16. En vez de dar respuesta a esa conversación que están teniendo, ¿qué hace el Señor? Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Note, por ejemplo, en este caso también que el Señor Jesús expone a la luz el pecado de la mujer samaritana. Expone su vida inmoral. ¿Pero para qué? ¿Para qué hace eso el Señor Jesús? Para mostrarle mucho más la necesidad de esa agua de vida, para mostrarle mucho más esa necesidad que esta mujer tenía de beber de ese manantial, de esa fuente de vida eterna que era el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con la mujer samaritana después? Cree en el Señor, cree en el Señor. Miren otra vez cómo entonces al predicar el Evangelio es necesaria la ley de Dios. Es necesaria conocer la mala noticia para poder entender cuál es la buena noticia. Es necesario entender quiénes somos nosotros para ver por qué Cristo tenía que venir a salvarnos. Ahora, pasemos al testimonio de los apóstoles. Ya vimos 2 ejemplos del Señor Jesús. Pasemos, por ejemplo, al testimonio de los apóstoles. Y quiero mencionar solamente 2 casos. El primero es el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Si vamos, por ejemplo, a Hechos, capítulo número 2, vamos a encontrar ese discurso allí. No lo vamos a leer todo, porque casi que es todo el capítulo número 2, pero si ustedes han leído sus Biblias, hermanos, saben que este es el primer discurso que Pedro da en el momento que están celebrando Pentecostés y que el Espíritu Santo desciende allí sobre el aposento alto, y cuando Pedro va a hablar, entonces lo que hace es predicar el Evangelio puro, hermanos. Todos esos versículos son el Evangelio puro para todos aquellos que estaban escuchando en ese momento de esto. Miremos, por ejemplo, algunos de esos versículos. Versículo número 22 allí de Hechos, y versículo número 24 dice, del 22 al 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es el evangelio puro, hermanos. Saltémonos un poco, vamos al verso 32. Dice allí nuevamente Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y dice el 33, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nuevamente pasemos al verso 36 y al 37. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí, hermanos, los que escuchaban este mensaje creyeron al mensaje de salvación. Allí se salvaron como 3,000 personas, dice las Escrituras. Se salvaron montones. Pero noten que, ¿qué hace primero Pedro en ese discurso? Denuncia su pecado. En este caso particular, ¿cuál es el pecado que él estaba denunciando? Asesinaron a un hombre inocente. ¿Y qué dice la ley? No matarás. Asesinaron al Hijo de Dios. Qué terrible, qué gravedad. Y por eso es que ellos dicen, se compungieron de corazón. O sea, qué terrible, nosotros lo matamos, decían esos israelitas, por manos de inicuos. Los estaba denunciando Pedro, y eso hizo que acrecentara la gravedad del pecado en ellos, al punto de presentarles el evangelio y que pudieran creer el evangelio para salvación. Y es que eso es lo que hace la ley, hermanos. La ley nos enseña y expone de manera práctica y humillante los lugares más oscuros de nuestro corazón y los saca a la luz. Eso es lo que hace la ley. Pero luego el evangelio nos presenta esa buena noticia de salvación. Ahora, hay algo también que hace la ley, y es mostrarnos la justicia de una vida de Cristo, la cual solamente podemos recibir por la fe. Vamos a pasar a un cuarto ejemplo. Vamos a Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Aquí es el apóstol Pablo. Y vamos al verso 38 y al 39. Hechos 13, versículo 38 y 39, Pablo dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es decir, que nuevamente aquí Pablo está utilizando la ley y explícitamente lo está diciendo. Ustedes no pueden ser justificados por la ley de Moisés, le está diciendo a aquellos que lo están escuchando en ese momento. Dice, pero solamente pueden ser justificados por medio de Cristo. Pero noten que está predicando el evangelio, porque en el versículo 38 está diciendo, ¿qué es el evangelio? Está diciendo allí entonces, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Pero que ustedes, a través de la ley de Moisés, no van a ser justificados y no pudieron ser justificados y lo experimentaron y se dieron cuenta de esa realidad, que no cumplen la ley de Dios, pero en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Estos y otros versículos, hermanos, muestran el patrón bíblico
del uso evangelístico de la ley de Dios. Ahora, cabe aclarar que la ley no es el evangelio. El evangelio tampoco es la ley. El evangelio es Cristo, pero la ley nos muestra la necesidad de ese evangelio. Eso es importante, no lo confundamos. No pensemos que es lo mismo porque no es lo mismo, pero van juntas. Una con un propósito, que es demostrar la incapacidad del hombre, y otra con una promesa, y es que todo aquel que en él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Al principio les dije cuál era mi propósito. Mi propósito era mostrarles que la ley de Dios, es decir, la ley moral, tiene un uso evangelístico. Eso lo vimos, lo acabamos de ver. Pero la manera en que es usado la ley es mostrando también nuestra incapacidad por un lado, pero por el otro mostrando la perfecta justicia de Cristo. Así que en segundo lugar, lo que yo quiero compartirles en esta mañana es cómo la ley de Dios muestra la incapacidad del hombre. La ley da a conocer el pecado. Si no existiera la ley, no habría culpa de pecado. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo número 4 y allí se nos enseña esta gran verdad. Romanos capítulo número 4. Y vamos a ver varios textos de Romanos 2 a Romanos 4, porque de Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 4 también podría ser otro ejemplo del uso evangelístico de la ley de Dios. Sin embargo, vamos a mirar solamente unos textos para poder orquestar esta idea de que la ley de Dios muestra la incapacidad del hombre. Y en primer lugar, la ley es la que nos muestra el pecado, y si no existiera la ley, no habría entonces pecado o conocimiento de este pecado como tal. Por ejemplo, miremos Romanos capítulo número 4, versículo número 15. Dice allí el Señor: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, que si nosotros no tuviéramos una ley, no podría inculpársenos de pecado y no deberíamos ser condenados. Ahora, esto ya lo hemos estudiado, pero quiero repetirlo. ¿Desde cuándo la ley de Dios expone el pecado? Desde el Edén, correcto. Desde que fue escrita en las conciencias de los hombres. ¿Dónde dice eso? Recordémoslo, Romanos 2, ya que estamos allí, versículo número 12, por ejemplo. Miren lo que dice allí: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cómo así? Si yo estoy diciendo que todos tienen una ley. Aquí está hablando de una ley particular, y es la ley mosaica. Y entonces está hablando de los que son gentiles y de los que son judíos. Sin embargo, él mismo nos va a convencer de que aún el gentil tiene una ley, y es una ley que está escrita en el corazón. Miren el verso 14. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dejémoslo hasta ahí. Así que la ley produce ira. ¿Desde cuándo se expone esa ira? Desde el Edén, porque la ley no solamente fue dada a Moisés, sino fue escrita en nuestras conciencias aún desde la creación. Miren el capítulo número 3. ¿Para qué fue puesta esa ley en los que han incurrido en esos pecados? Dice el verso 19: pero sabemos que todo lo que la ley dice, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué es? El conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren entonces cómo Pablo organiza aquí. Presenta la ley
inculpa de pecado a todos y después ofrece una salvación gratuita en Cristo Jesús por medio de la fe. Pero noten cómo nuevamente se usa la ley en este caso. Ahora, por eso yo les decía que si no conocemos la mala noticia, no podemos ver el valor de la buena nueva. Muchas veces, cuando se predica el Evangelio, no se predica estas cosas como les decía al comienzo, porque se ofenden, porque de pronto ya no me van a escuchar, pero es la manera en la que los apóstoles y el mismo Cristo predicaban el Evangelio. Y es la misma manera que nosotros debemos usar para predicar el Evangelio. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, no lo busquen, solamente lo voy a mencionar. Gálatas 3, 26 al 28, enfatiza nuevamente esta verdad, que la justicia es por la fe, pero el conocimiento del pecado es por la ley. Es como preguntarse, si alguien me dice que me voy a salvar, es como preguntarme ¿de qué? O sea, voy a ser salvo, pero ¿de qué? Entonces, para saber de qué voy a ser salvo, tengo que saber cuál es mi condición entonces para necesitar una salvación. Es como si un doctor viniera y me dijera, voy a curarlo. ¿Cuál sería mi respuesta, mi pregunta natural? ¿De qué? ¿Estoy enfermo? No sabía. Entonces, si él me presenta los exámenes y dice, sí, mire, malas noticias. Pero al principio, ¿qué me dijo? Voy a curarlo. O sea, que hay una solución, hay una esperanza, hay un consuelo. ¿Cuánto más de Cristo, que es nuestro doctor, que es nuestro salvador, que es nuestro redentor y que no miente? Porque dice, voy a sanarlos, voy a salvarlos, porque están muertos en sus delitos y pecados. Porque la ley dice que ustedes han pecado y por eso necesitan un salvador. Por eso la ley manifiesta al hombre su culpa. Y alguien dice, cuando Dios determina salvar a un hombre, lo primero que hace con él es enviarle la ley, para mostrarle cuán culpable, cuán vil, cuán ruin es él y en qué peligrosa posición se encuentra. Y para eso sirve la ley. La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medio de una vida reformada. Por las obras nadie podrá salvarse, es imposible. Así que la ley tiene por objeto mostrarle al hombre la miseria que recaerá sobre él a causa de su pecado. Y aquí es donde entra el tema del infierno y de la condenación eterna. Porque, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte, dice la palabra, correcto. Así que entonces esto es lo que hace la ley, mis hermanos. La ley de Dios muestra la incapacidad del hombre. Pero en tercer lugar, la ley de Dios muestra la justicia de Cristo. Entonces lo primero que vimos fue ese patrón en las Escrituras. Lo segundo es ese uso de la ley que muestra la incapacidad del hombre, pero en tercer lugar la ley de Dios muestra la justicia de Cristo. La ley fue enviada al mundo para mostrar el valor de un Salvador, porque entre más impuros somos, Cristo es más puro. Entre más infernales, pudiéramos decirlo, somos, más celestial es Él. Entre más imperfectos somos delante de Dios, más perfecto es Cristo ante nuestros ojos. Brilla más, tiene más luz, más claridad, más manchados estamos nosotros, más sucios estamos nosotros, pero más perfecto es Él. Y por eso no podemos rechazarlo cuando la ley se nos presenta y nos muestra esa condición. Ahora, la ley de Dios nos muestra la justicia de Cristo. ¿Cómo? Porque ese es el estándar de santidad de Dios y Cristo lo logró. Nos muestra lo precioso y perfecto que es Él. Por eso es que hay textos como por ejemplo Romanos 10:25 que dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Algunos han interpretado ese texto diciendo, mire, ahí está, se acabó la ley, ya no existe más. Pero resulta que esa palabra fin allí está desapuntando algo, está diciendo el propósito de la ley, es lo que está diciendo en realidad. O sea que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El propósito de la ley es ser esa guía, que eso es lo que dice Gálatas 3:28. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras. Pero la ley está allí implícita. Así que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque a veces cuando predicamos el Evangelio no predicamos la ley de Dios.
No les enseñamos a las personas cuál es su condición, no les enseñamos a las personas cuál es la gravedad de su pecado, pero sí les enseñamos salvación y sí les enseñamos promesa. Cuando la Biblia, en todos los casos del Evangelio, menciona la ley de una u otra manera. La manera más mínima en la que menciona la ley de Dios es cuando dice murió por nuestros pecados. O sea que yo tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que Él murió por mis pecados también. Si es que en realidad voy a depositar esa fe en mi Salvador. Por eso es que entonces los mandamientos, la ley de Dios, la ley moral, nos muestran por qué es necesario que seamos salvados. Nosotros hemos quebrantado la ley, pero era necesario que alguien guardara la ley de forma perfecta. Que alguien fuera ese precursor al cielo, para que por su entrada todos los que depositamos fe en Él pudiéramos entrar a los lugares celestiales, al trono de gracia. Cristo guardó toda la ley. Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y hermano, piensen esto porque esto va más allá de lo que yo estoy diciendo, y es que Cristo cumplió toda la ley, y Él no se está refiriendo solamente a la ley moral. Cumplió perfectamente la ley, Él cumplió cada parte, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral la cumplió en plenitud. Y eso es lo que se acredita a nosotros, eso es lo que se acredita a nuestra cuenta cuando creemos en el Salvador. Se quita, se arranca nuestra justicia y se imputa nuestra justicia delante del Padre, una justicia perfecta delante de Dios. Ahora, nuestra justicia, esa que era imperfecta, esa que nos llevaba al infierno, a la muerte, también es imputada a alguien. Esa justicia pasa a hombros de Cristo. Y por eso es que la palabra de Dios dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que hermanos, la ley de Dios muestra el estándar, pero ese estándar solamente lo cumple Cristo para dar salvación a todo aquel que cree. Por eso dice ese himno tan bonito, a mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús, y al instante la escena cambió en esa hermosa visión de la cruz. Es por Cristo, hermanos. Muy bien, hermanos, hoy hemos visto el uso evangelístico de la ley de Dios. En primer lugar, vimos la evidencia bíblica. Luego, la función de la ley de Dios al mostrar la incapacidad del hombre, puesto que no puede cumplir la ley de Dios y lo único que esto le acarreará es muerte. Y por último, cómo la ley establece el estándar y solo Cristo lo cumple perfectamente, lo que nos lleva a contemplar el Evangelio en su plenitud y ver la hermosura del Salvador y depositar únicamente nuestra fe en el Señor. Como conclusión, hermanos, quisiera decir algunas cosas. En primer lugar, como iglesia, no debemos olvidar esta verdad para cuando prediquemos el Evangelio. El gran error de esta generación es no predicar el Evangelio o hacerlo parcialmente. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos la forma correcta. Cada vez que enseñemos a un incrédulo, no dejemos de lado el mostrar cuál es la condición del hombre sin Dios y lo que acarreará eso, porque eso va a ser lo que muestre la necesidad de salvación en ellos. Entendiendo la gravedad del pecado, se verá la relevancia de que Cristo tuviera que venir a la tierra para salvación. Ahora, la oferta del Evangelio es para todos, pero solo algunos responderán. Pero nuestra responsabilidad no es salvar, es predicarlo en todo lugar. Y eso es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Esto no es una responsabilidad solamente de los pastores, no es una responsabilidad solamente de los maestros, sino de cada cristiano. Hermanos y hermanas, ustedes y yo, somos responsables ante el Señor de predicar el Evangelio, pero se requiere que seamos fieles para compartir esta buena noticia, que seamos fieles al predicar el Evangelio.
¿Predican ustedes el Evangelio, hermanos? ¿A sus familiares, a sus amigos? ¿Cómo lo están haciendo? Evalúen, por ejemplo, a la luz de este tiempo de estudio, si están utilizando la ley de Dios o si aún en sus corazones siguen creyendo que la ley no es necesaria o que no deberíamos hablar de eso, cuando el mismo Cristo usó ese patrón, cuando los apóstoles lo hicieron y cuando nosotros también debemos hacerlo. No olvidemos también, hermanos, como iglesia, que nuestra salvación no depende de nosotros. Esto también nos enseña a que nosotros no somos buenos, a que nosotros no somos capaces, a que nosotros no pudimos aportar nada bueno para nuestra salvación. Esto nos ayudará a recordar aún en nuestra vida cristiana que la ley de Dios fue cumplida por Cristo perfectamente y en Él es que tenemos la seguridad de la salvación, no en nuestras obras, no en la manera en que nos comportamos. Pero ahora, en la vida que nosotros vivimos, la vivimos como siervos de Cristo siguiendo sus pisadas. Él es santo y nosotros procuramos en la gracia de Dios la santidad para nuestras vidas. Eso es diferente. Tenemos que diferenciar entre la justificación, que es por la sola fe, y la santificación, que es una vida apartada del pecado, siguiendo la ley de Dios, porque ahora, por la gracia de Dios, podemos obedecer. Tal vez no perfectamente, pero cada día vamos creciendo y aprendiendo de la mano de nuestro Señor. Y entender estas verdades también nos van a ayudar a nunca jactarnos de que la salvación es porque nos fuimos muy buenos o porque nosotros sí lo hicimos. No, la salvación es por fe, hermanos. Pero también amigos y amigas que se encuentran esta mañana escuchando este mensaje, aquellos que fueron invitados, aquellos hijos e hijas que domingo a domingo vienen y que no son creyentes, las puertas de esta iglesia, hermanos, están abiertas para ustedes, pero también para estos amigos e invitados, para que ustedes puedan escuchar la única buena noticia que les puede hacer salvo. A ustedes no los va a salvar la empresa que tienen o el trabajo en el que están, no los van a salvar sus amigos, no los va a salvar el dinero, no los van a salvar sus carreras por más que tengan. Todo esto se irá en el día del juicio, todo esto se apartará. Ni siquiera su propia justicia los va a salvar porque, como pudo ver hoy, usted no es justo, usted es un transgresor de la ley y se va a ir al infierno porque la paga del pecado es muerte. Pero hay una sola oportunidad y un solo camino de salvación, Cristo. Crea en Cristo y todos sus pecados serán perdonados. Por último, hermanos, Cristo vino al mundo y vivió una vida perfecta. Murió crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó, confirmando que su obra fue consumada para expiar los pecados. Y un día regresará por segunda vez a juzgar a aquellos que rechazaron creer en Él y prefirieron sus propias justicias, que por medio de la ley lo único que muestran es el pecado. Pero ese Cristo precioso, ese Cristo perfecto, es el que hoy, en esta mañana, venimos a adorar, a recordar y a exaltar. Sea la gloria para Dios y el hombre póstrese delante de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Señor, Dios bueno, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos recuerdas, porque no nos dejas, Señor, desviarnos a ninguna parte, a ningún lugar, sino estar centrados en tu obra, en tu gracia, en tu salvación poderosa, Señor. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a predicar el Evangelio con prontitud, a hacerlo de la manera correcta, mostrando la incapacidad de las personas para salvarse, pero tu capacidad, la capacidad que Cristo Jesús manifestó para que todos los que crean en Él sean salvos, como nos has concedido a nosotros también. Bendito eres, Señor, en este día, bendito eres en esta mañana, Señor, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.